Buenas noches. Hoy, como les anunciábamos en el programa anterior, estamos de vuelta, ahora con el programa Polo Latinoamericano. El programa de hoy lo hemos titulado La Guerra Global, el Polo Latinoamericano y el rol del Perú. Para los que no saben o no están debidamente informados o no quieren saber, vivimos en tiempos de guerra. No estamos diciendo que la guerra es inminente, es decir, que se asoma, que ya viene. No, un rotundo no. Ya concurrimos a un mundo en guerra. También es cierto que la conflagración global no es exclusiva de este momento. Se ha producido desde siempre. Afirmación que hacemos en un sentido más ideológico. Claro, ahora tenemos un tipo de guerra concreta que empezó desde hace algunos años atrás y no nos referimos al inicio de la operación especial en Ucrania por parte del ejército de la Federación Rusa. No, hablamos indudablemente de un periodo mucho más largo. Desde hace poco más de una década se viene librando en diferentes escenarios de guerra convencional y guerra híbrida una confrontación entre el triunvirato conformado por Rusia, China e Irán y el occidente colectivo, organizado militarmente a través de la OTAN y liderado por Estados Unidos de Norteamérica en diferentes teatros de operaciones. Pero el tipo de guerra que tenemos ahora no es la continuación de la contienda que vivió la humanidad en el siglo XX. Nos referimos a la Primera y Segunda Guerras Mundiales. No, este conflicto es bastante más singular. Primero, porque tenemos una confrontación directa entre la emergencia multipolar y la anacrónica posición unipolar, que en el fondo se sostiene en una lucha ideológica. En segundo lugar, porque asistimos a un tipo de combate más bien de carácter híbrido, jamás visto ni experimentado antes. Es entonces un antagonismo que tiene características abrumadoramente distintas que de ningún modo se parecen a las guerras que antes hemos vivido globalmente. En el mundo empiezan a aparecer polos diferenciados unos de otros. Ya no se trata de un solo polo del mundo unipolar que ya está en franco deterioro. Estamos en pleno desarrollo de un planeta multipolar, donde Latinoamérica es claramente uno de esos polos emergentes. Por ello es que este programa se denomina Polo Latinoamericano, acepción que desarrollaremos en cada uno de los programas que iremos entregando. Cuando hablamos de guerra, debemos saber que esta conceptualización requiere no solo el uso lato de la significación, sino que además abordar esta realidad exhorta a conocer las particularidades de la guerra. La crisis política global que hemos vivido y experimentado en las últimas décadas ha dado paso a la guerra que hoy padecemos. Ampliamos. Las guerras mundiales son cada vez más diferentes. La actual posee una característica única, pero que los medios hegemónicos y sus agencias, entidades financieras, ONGs, organismos multinacionales, grandes conglomerados de medios de información y entretenimiento no se atreven a poner en evidencia. El enfrentamiento entre la hegemonía unipolar y la emergente hegemonía multipolar esconde también un enfrentamiento subyacente, la vigencia del capitalismo en su peor expresión, el neoliberalismo. Vivimos aún en el imperio de la hegemonía unipolar capitalista, neoliberal, salvaje, inhumana, autodestructiva y voraz. En Latinoamérica cohabitamos en esta realidad.
no hay tergiversación posible, en un momento donde las distorsiones y falsas narrativas se han convertido en el pan de cada día. Es imposible negar que Latinoamérica es un territorio en disputa. Somos teatro de operaciones y debemos ser capaces también de reconocer que en Indoamérica no hay una organización continental donde participen todos los países de este polo capaz de confrontar esta guerra con una voz propia. El territorio latinoamericano está sumamente dividido y enajenado. Las grandes mayorías de habla hispana, incluiremos al país ibérico, España, y de otras regiones, son mayorías víctimas de la propaganda hegemónica y envilecidos por el neoliberalismo salvaje que nos ha inculcado como único sistema capaz de ordenar nuestras vidas a un pésimo e irracional modelo capitalista. Suena bastante ridículo, por ejemplo, que se afirme que vivimos mejor en el neoliberalismo que en un modelo con una orientación distinta. El neoliberalismo es el peor enemigo de la humanidad y del planeta, jamás experimentado antes. Existen algunos temas de actualidad que debemos ubicar en su real dimensión. Por ejemplo, los sucesos que se han producido en la Embajada de México en Ecuador dan testimonio de la guerra donde existen países en Latinoamérica que son acólitos absolutos al imperio neoliberal global, que desacredita y señala como enemigo a los países que no se ajustan a los designios de este viejo modelo capitalista que está mostrando serios signos de desestabilización y decadencia. Ecuador es un país vital para USA, ahora que ha perdido la hegemonía en Colombia cuando gobernaba a través del ejercicio de la narcopolítica. Envilecer la política ecuatoriana es una urgencia para USA. Y claro, el México de AMLO está también considerado como país disidente de su voluntad. Argentina está viviendo su peor pesadilla, con un gobernante que no es capaz siquiera de gobernarse a sí mismo. En este sujeto de nombre Milei se concentra no solo la personificación grotesca del neoliberalismo extremo, sino también luce la indumentaria más aberrante del sionismo. El sionismo, hacemos un paréntesis, es la versión más descabellada de cómo se podría construir un país, de cómo se podría construir un Estado monocultural, monoconfesional, un Estado uniforme, absolutamente, un engendro fundamentalista que no es viable, que no es posible, que no florecería ni podría desarrollarse jamás. Es completamente antinatural y ahistórico. En la cuna de la diversidad integral, Latinoamérica, están surgiendo como efecto del cambio global estos fósiles fuera de época. Latinoamérica es un territorio donde el imperio, Estados Unidos de Norteamérica, sus dependencias, agencias, estrategas y estratagemas se empeñan con balas y tormentas de manipulación y entretenimiento de controlar y mantener el dominio de este territorio considerado por ellos mismos como su patio trasero, como la propiedad privada de aquellos que han corporativizado el nombre de americanos. De allí aquella doctrina Monroe, que como todos ustedes saben rezaba América para los americanos. Expresión explícita que no admite duda. Todo el continente llamado América pertenece a los norteamericanos. En este escenario continental nos referimos al continente americano, llamado también Abya Yala. No todo es colonia. Hay países que mantienen su real condición emancipada y otros que luchan por lograrla. Cuba, por ejemplo, sigue siendo
un disidente incómodo para el gendarme mundial de Estados Unidos, de Norteamérica, país revolucionario que desde hace 64 años le han declarado la guerra económica, militar y en todo orden posible. Pese a todo, Cuba resiste y sigue adelante. Nicaragua es otro país que el Comando Sur de USA, de Estados Unidos, de Norteamérica, considera que debe ser cambiado. Venezuela, un territorio que por largo tiempo habían controlado a su antojo, el imperio, y Hugo Chávez emancipó y ahora está en pleno proceso autónomo, lejos de la dominación yanqui y de cumplir a pie juntillas con la voluntad de aquel que predominó en este territorio. Por ese camino vamos procesos de soberanía, como el caso de Bolivia o el de Colombia de Petro, pero también vemos el comportamiento colonial de todos los demás países. El Perú vive una dictadura neoliberal hace 32 años, pero una dictadura monocultural, racista y clasista desde hace 200 años, y un sometimiento cultural absoluto y sin ambages, que incluye la aberración económica y una guerra total contra la identidad comunitaria desde hace 500 años. Esto es necesario tomarlo en cuenta siempre. 200 años de un orden que instauró un régimen que pretende subyugar de forma permanente a toda una civilización, la andino-amazónica. ¿Y qué mejor si es desaparecerla? Si Perú vive una dictadura neoliberal desde hace 32 años, subyugado a los Estados Unidos, tiranía que ha permitido la institucionalización de un Estado neoliberal inquebrantable, sostenido en un consenso democrático, fruto de la propaganda y de un modelo educativo que amaestra en esa dirección. Dicho régimen fue amenazado recientemente por un profesor rural que llegó a ser presidente. Incomodado y arrinconado desde las elecciones, se le impuso una agenda atiborrada de agentes infiltrados que tenían el cometido explícito de espiar y sabotear, articulando complots conjuntamente con los medios de comunicación nacionales e internacionales, así como con organismos mundiales, y teniendo como enemigo principal a un Estado neoliberal racista, clasista y monocultural. La izquierda en el Perú, que ostenta el sobrenombre de la huevera de Ostión, se ha acomodado al neoliberalismo y en ese precepto al orden cultural racista en el que se sostiene este Estado. Confrontaron también al profesor rural y solo pararon cuando le vieron entre rejas, silenciado y ultrajado, y claro, debidamente castigado por este modelo hegemónico. Hoy, dicen los demócratas peruanos de signo izquierdizante, que vivimos otra dictadura. Es la misma dictadura, la dictadura neoliberal con otra marioneta a uso, una advenediza que no sabe dónde se ha metido, ni sabe lo que habla cuando habla. Empero hay que decirlo, aunque duela admitirlo, el pueblo peruano de este momento, embrutecido y colonizado de cabo a rabo por el neoliberalismo, merece a esta gobernante, así como a toda esa dirigencia corrupta y elitista que hoy deciden los destinos de todos los peruanos. El Perú de hoy es usado como apéndice de la guerra que se libra a nivel global. Por ejemplo, hace unas semanas se ha presentado en el Congreso un mediocre premier que ha anunciado la creación de la División de Investigación de Delitos Transnacionales, la cual estará integrada por 300 efectivos de élite que recibirán capacitación y entrenamiento por el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. Evidente mandato de sus patrones. ¿Crímenes transnacionales? ¿Qué son los crímenes transnacionales?
Pues veamos. Se entiende por crímenes transnacionales aquellos delitos que ofenden los valores fundamentales de la comunidad internacional. Entonces, volvemos a la reflexión inicial. ¿De qué comunidad internacional estamos hablando? ¿De la comunidad internacional unipolar? ¿De la comunidad internacional del occidente colectivo? O establezcamos una pregunta mucho más sincera y materialmente existente en este contexto. ¿En este momento histórico existe una comunidad internacional? La respuesta es no. O más explícitamente, existen dos comunidades internacionales enfrentadas, la del viejo hegemón que se sostenía de valores occidentales y de estricto carácter unipolar y que hoy llaman orden basado en reglas. ¿Cuáles reglas? Las de ellos. Y el otro frente de batalla global, ya lo hemos dicho, se levanta una emergente fuerza de países que buscan la instauración de una comunidad internacional basada en la multipolaridad, el multilateralismo, el respeto a la soberanía, a la libre determinación de los pueblos, etc. El Estado peruano neoliberal y colonial de Estados Unidos, con sus contradicciones al interior, es el Estado representante del modelo unipolar. Defiende su sistema, sus valores, su doctrina y está a puertas de convertirse en un Estado fascista para mantener el control de los insumisos. Y ya para terminar este programa, lanzaré una pregunta en el actual modelo de guerra. Esta guerra tal como se presenta en el mundo entre unipolaridad y multipolaridad, y donde la unipolaridad ya tiene a su estado ad hoc. El bloque multipolar deberá tener también un estado que lo represente, es decir, un estado multipolar peruano que represente a la multipolaridad. ¿Ustedes qué creen? Coméntenmelo por el interno o directamente a las plataformas donde difundimos este programa. Hasta luego.